Estoy seguro de que el señor Lugovoy y el señor Kovtun colocaron el polonio 210 en la taza de té con la intención de envenenar a Litvinenko. He llegado a la conclusión de que hay una fuerte probabilidad de que el señor Lugovoy envenenó a Litvinenko bajo la dirección del Servicio Federal de Seguridad ruso, antigua KGB, y que esta operación fue probablemente aprobada por el señor Patrushev, entonces jefe de la agencia, y también por el presidente Putin. Todo lo que están diciendo los británicos y los medios de comunicación en referencia a una audiencia abierta y pública es una mentira escandalosa. No puedo encontrar otra palabra para describirlo. Ellos están tratando de acusar a Rusia. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los motivos? Es muy difícil responderlo. Seguramente quieren satisfacer intereses políticos de algún grupo dentro del establishment británico que está interesado en una escalada en las relaciones con Rusia. Bueno, este es uno de los acusados, Andrei Lugovoy. Álvaro Alba, qué lío, qué problema. ¿Por qué ahora el juez Robert Owen da estas declaraciones tan comprometedoras para la cúpula del poder en la ex Unión Soviética, en Rusia? Bueno, es que por orden judicial se había iniciado una investigación donde el MI6, que es el Servicio de Inteligencia Exterior británico, tuvo que abrir todos sus expedientes operativos, porque Alexander Litvinenko, quien había sido primero un oficial del KGB, después del FSB, cuando deserta, él y su familia se van para Londres, allí colaboró no solamente con el Servicio Exterior británico, sino también con la policía española para descubrir y por lo menos condenar a varios rusos de la mafia rusa o del gobierno corrupto de Rusia, que tenían fortunas en España y en el Reino Unido. Ahí comienza la cosa, para que nuestros amigos televidentes le den seguimiento a esto. Este hombre se va con su familia, como tú acabas de decir, y lo que revela es la famosa mafia rusa, donde había muchos ex compañeros de él de la KGB. Pero primero este señor tuvo el valor de en Moscú denunciar que unos atentados que se realizaron en Moscú en agosto de 1999, cuando Vladimir Putin acaba de ser nombrado primer ministro, con Yeltsin en la presidencia, los organizó Putin para iniciar una guerra en Chechenia y aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales que iban a venir en el 2000, en la cual él resulta electo presidente. ¿Cuál es el problema ahora de acusar el gobierno británico a Putin de haber asesinado a Litvinenko? Porque Litvinenko se hizo ciudadano es súbdito de la corona británica. Su esposa, la viuda, es también súbdita de la corona británica, y lo que, como a veces todos los casos dicen que es probablemente, no es una acusación tácita, porque entonces, aunque ya hoy se llamó al embajador ruso, se le dio una nota de protesta, y la Interpol tiene una orden de detención para estos dos personajes que mencionó el juez, el Lugovoy, que es uno de los, y el otro que se llama Dmitry Kovchak, los cuales fueron los que se reunieron con Litvinenko en el hotel, los cuales estuvieron en la mesa cuando se sirvió el té. Pero lo que hay que recordar, Oscar, que esto es una metodología del Kremlin. Recordemos el presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, cuando se tomó aquella sopa días antes de las elecciones, cómo la cara se le transformó, que tenía toxina en la sangre por una sustancia que le dieron, la cual no falleció porque fue trasladada a Austria, desde Kiev a Viena rápidamente. La periodista Ana Politkovskaya, que murió llegando a su casa, crítica del Kremlin, y cuando el caso de Anna Schatman y aquella red de espías que detuvieron en Estados Unidos, el que hizo la denuncia, que también había sido un espía ruso, la reacción de Putin fue: le mandamos a un mercader, o sea, un Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky, al cual Stalin le había dado la misión de matarlo. En México. Ahora bien, no ha habido reacción hasta el momento ante estas declaraciones del ex juez Owen por parte del Kremlin. Bueno, hoy yo vi la televisión rusa en horas de la mañana. El rotativo comenzaba primero con la noticia más importante para ellos, eran las protestas de Moldavia, después era la caída del precio del petróleo, y después una sesión que hubo en el Kremlin de la Comisión de Educación y Ciencias, donde Putin la presidió, lo cual dijo cosas interesantes, como que culpó a Lenin de la debacle de la Unión Soviética. ¿A Lenin? A Lenin. Pero bueno. ¿Y eso a esta hora?
El problema, no, pero el problema es que lo acusa de no permitir que dentro de la Unión Soviética se pudiera abandonar la Unión, lo que era la autodeterminación de los pueblos a la salida de la Unión Soviética. Lo critica porque no cerró el cuadro para que nadie se pudiera mover. No fue lo suficientemente leninista. Leninista. Pero bueno, esas fueron las noticias principales de la televisión rusa. Y después hacen un comentario de que hay una cuasi investigación basada en una histeria antirrusa donde culpan a las máximas autoridades del país. Y en ningún momento dicen de que a Putin y a Patrushev, que era el director del FSB en aquel momento, es lo que están acusando de hacer este crimen. ¿Por qué surge esta declaración ahora? ¿Por qué en el momento en que, quizá no tenga relación, pero que se desploman los precios del petróleo, que Rusia está confrontando problemas económicos y financieros graves, bueno, se produce esta acusación? Aquí hay una cosa que, aunque parezca coincidencia, ya la fecha había sido desde el año pasado determinada que se iba a presentar este informe y que iba a ser analizado en el Parlamento británico. Ahora en enero. En el 22 de enero. Y se hace por una decisión de una corte a la cual la esposa o la viuda de Litvinenko llevó, inclusive acusó al gobierno británico de no querer presentar los documentos. Y es cuando por orden judicial, el Servicio Británico de Inteligencia tuvo que presentar todas las evidencias que ellos tenían de los rusos implicados en el asesinato. Porque por cuestiones políticas, en algún momento las investigaciones se paralizaban o no seguían. Inclusive hubo una época de sanciones de Londres a Moscú por este asesinato, pero después otra vez vino, como pasó cuando la invasión a Ucrania, que hubo un año de sanciones fuertes y de nuevo volvieron al diálogo. Ahora es porque, primero, Rusia mantiene una actitud hostil, no solamente con Ucrania, sino con todos los países vecinos, y recordemos la situación que hay con Siria también, que Rusia quiere imponer su coalición en contra de una coalición que liderea a Estados Unidos y los países occidentales. ¿No ha cambiado el modus operandi contra los enemigos de Putin? De Putin y del Kremlin. A Rasputín lo mataron los nobles del palacio porque estaba atentando contra la moral del zar. El Trotsky muere porque Stalin ordena su muerte. Nikita Khrushchev manda a matar a nacionalistas ucranianos e inclusive había un plan para partirle las piernas a Nureyev, que aquel bailarín, a Rodolfo Nureyev, el bailarín que desertó. O sea que el Kremlin siempre a sus enemigos les ha aplicado. ¿Cuántos líderes chechenios no han muerto en el extranjero por cartas envenenadas, bomba en el carro? Son especialistas en modificar la salud. Cuando están en contra del Kremlin. Las posibilidades, todo esto ha aumentado la popularidad de Putin dentro de Rusia. Sí, internamente Putin goza es un héroe nacional. Es un héroe nacional, él se le ha considerado, inclusive hay intentos por variar la Constitución y que él permanezca más allá del 2026, que es el plazo donde... Nada más quiere hasta ahora, hasta el 2026. Hasta 2026. Pero si se modifica podría llegar hasta el 2032. La tradición de los zares, eso es... Bueno, ya Putin lleva 15 años en el poder. Son zares con 16 celulares. años en el poder. Zares con celulares e internet. Una especie de una autocracia rusa. Por eso es que él critica a Lenin, porque permitió que desapareciera un imperio. ¿No ha habido nunca un atentado contra un jefe de Estado en Rusia ni en la Unión Soviética? Sí. A Brezhnev hay un atentado que ya documentado, a Gorbachev, un nacionalista soviético, lo acusaba de querer desaparecer la Unión Soviética y también hubo un atentado en contra de él. Y contra Lenin hubo una socialista que no era bolchevique, que era menchevique, Kaplan, que atenta contra... Lo hirió. Que lo hirió en un atentado a Lenin. O sea que sí, han existido... Ya no se cita Rosa de Luxemburgo. Bueno, Rosa Luxemburgo era también una de aquellas revolucionarias de aquella época, la cual le criticaba, Lenin la critica porque ella decía que tener sexo era como tomar un vaso de agua. O sea, una relación sexual era como tomar agua. En esa época. Y en esa época. Sí, señor. Álvaro, tienes que venir para seguir conversando sobre estos temas tan importantes. Gracias. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas que ves de esto? Inmediatas sanciones de Londres contra Moscú y un gran deterioro de la imagen de Putin.